nuevo año. Hoy martes 15 de diciembre de 2020 nos volvemos a encontrar en una clase más de estudios sociales. Recordando que el día de hoy vamos a ver un tema muy importante sobre el renacimiento cultural. Pero antes vamos a agradecerle a Dios Padre por esos días maravillosos y con esta música de fondo que podemos escuchar, dándole gracias. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y que también nuestra Madre María Auxiliadora siga intercediendo por cada uno de nosotros y nos cubra con su sagrado manto. Amén. Escuchamos la música de fondo. Alegrarnos en esta tercera semana de Adviento, que nos encontramos con el valor muy importante que es la alegría, y sobre todo cristiano vamos con alegría transmitiendo que va a nacer ese niño en nosotros, pero nacer en nuestros corazones. Sintámonos como verdaderos hijos de Dios para demostrar una sonrisa a quienes realmente están tristes. Pues bien, el día de hoy vamos a desarrollar nuestro esquema sobre el Renacimiento, cuál es su definición, las causas y las características. Para eso vamos a ver primero qué es el Renacimiento cultural. Este Renacimiento fue más bien un movimiento cultural y artístico, pero se da más en Europa, basado más bien en el renacer de los valores de la antigüedad clásica, donde se expresan todo esto en el siglo XVI. Todo esto se proyecta para toda la humanidad. Por eso el Renacimiento siempre va a estar presente en todo aspecto. Por eso estamos observando su definición, hacia dónde abarca, por qué ese proceso y por qué en la actualidad ese renacimiento se apoya más al ser humano y al mundo en contexto como vivimos. Para esto entonces, ese renacimiento, más bien como nombre que se le ha dado por el auge cultural que ha tenido, y sobre todo en ese desarrollo y esa expansión durante esos siglos XIV, XV, XVI, donde fue el auge, sobre todo en Europa. Pero también recalcamos también que algo muy importante es el trato de rescatar la cultura que se estaba olvidando en aquellas épocas, a partir ya de la antigüedad. Por eso el Renacimiento clásico surge para darle esa gran importancia. El Renacimiento no fue solo un estilo artístico. Botticelli, Da Vinci, Rafael y Miguel Ángel no salieron de la nada. Yo soy Seba de Historia en 10 y en este video vamos a hablar del arte renacentista y de las ideas que lo inspiraron. El Renacimiento fue un movimiento cultural que se desarrolló entre los siglos XIV y XVI aproximadamente, y que se caracterizó por inspirarse e intentar revivir elementos de la antigüedad clásica griega y romana. Su cuna fue Florencia, luego se extendió por el resto de Italia y terminó influyendo prácticamente en toda Europa. Lo primero que viene a la mente al hablar del Renacimiento es el arte, y es cierto que implicó avances técnicos muy importantes y definió una idea de belleza con la que todos los movimientos posteriores han tenido que cargar, sea para intentar conseguirla o para discutirla, incluso en la actualidad. Para darnos una idea de esos cambios, hice esta línea de tiempo, siguiendo uno de los temas más repetidos de la historia del arte, la Madonna y el Niño. Imagínense, con la fuerte religiosidad de la época, la impresión al ver por primera vez a Jesús y María de forma tan realista, tan humana. El antes y el después es increíble, pero como pueden ver por las fechas, fue un proceso largo y paulatino. Ahora, el Renacimiento no fue solamente estético, también incluyó al humanismo, el movimiento intelectual que intentó recuperar la literatura y el pensamiento clásicos, comenzando por buscar textos perdidos y mejores traducciones de los conocidos. Los humanistas revivieron ideas que no solo ayudaron a movilizar lo estético, sino que impactaron en la política, economía, filosofía y mentalidad de la época. Fomentaron un mayor antropocentrismo al centrarse en el hombre y reivindicar sus capacidades, como la razón. Algunos de los más destacados fueron Nicolás Maquiavelo y Erasmo de Róterdam. Sus ideas se difundieron a través de cartas, viajes y también una importantísima innovación técnica, la aparición de la imprenta, que revolucionó la transmisión escrita de conocimiento. En las ciencias naturales fue quizás donde menos avances hubo, aunque hay que destacar desarrollos en las matemáticas, la medicina y la cartografía, adelantos en la navegación y la guerra, y la aparición del modelo heliocéntrico de Nicolás Copérnico. Los que vivieron esos siglos pensaron que el periodo que los separaba de la antigüedad era una edad oscura para las artes y las ideas. Por eso usaron palabras como renacimiento.
Esa concepción influyó por mucho tiempo cómo se veían las edades históricas, pero hoy en día es discutida. A Aristóteles lo estudiaron en todas las universidades medievales, y no sé quién podría decir que el arte estaba dormido frente a una catedral gótica. La Edad Media ya no es vista como oscura, y el Renacimiento, que nació medieval, ya no es un cambio brusco, sino un movimiento que acompañó la transición entre la Edad Media y la modernidad. No hay que olvidar que en paralelo ocurrieron desde la Peste Negra y la Guerra de los 100 Años hasta la llegada a América y la Reforma Protestante. Dicho esto, ¿por qué comenzó cuando comenzó y por qué en Italia? Un factor clave fue el resurgimiento de las ciudades, que comenzó unos siglos antes. Estas no tenían tanta vida desde la caída del Imperio Romano, e Italia concentraba algunas de las más importantes en riqueza y población. Ellas eran el centro de estados independientes, como las repúblicas de Florencia y Venecia, el Ducado de Milán o los estados pontificios. Su crecimiento las acercaba a la antigüedad. Los hombres del Renacimiento eran una minoría urbana después de todo. Además, las familias poderosas de las ciudades generalmente se volvieron mecenas, es decir, patrones que financiaban obras de arte, como los Medici o los papas de Roma. Por otro lado, Italia convivía con los restos de la antigua Roma. El Renacimiento implicaba una vuelta a su pasado, de ahí saldría el resto de Europa, donde cada país lo adaptaría a su realidad. Ahora sí, concentrémonos en el arte renacentista y más que nada en el italiano. Recuerden que, como siempre decimos, los estilos no son algo rígido, sino que nos ayudan a entender una época en líneas generales. La parte del Renacimiento es un movimiento cultural, es el fruto de la difusión de las ideas del humanismo, y esto realmente va terminando con una manera de conceptualización entre hombre y el mundo. Por eso en el futuro, obviamente, esos visionaban más que todo este renacimiento, el fruto de la difusión. Esto podemos marcarlo por aquí, fruto de la difusión del humanismo y mundo. Por eso se dice que realmente esto como movimiento cultural siempre abarcó hasta el siglo XVI. A partir de esto surge ya esa nueva ideología o ese mismo planteamiento filosófico a la vez que el hombre y el ser humano se asocian porque vivimos dentro de este mundo. Pero el ser humano es libre a la parte ya teológica de cómo uno respeta su propia dignidad, sobre todo el intelectual. Siendo intelectual, uno debe reconocer su punto como ser humano. A partir de esto, entonces, las causas realmente son dos grandes momentos. Tiene dos momentos que son, uno de estos momentos es realmente la parte de enriquecimiento de las ciudades. Enriquecimiento de las ciudades. ¿Por qué se dice que enriquecimiento? Porque a partir aquí está. Este enriquecimiento, más bien las ciudades de aquella época, sobre todo en Europa, fueron creciendo a nivel cultural y la parte intelectual, porque se da esa parte de dignidad hacia el ser humano y reconocer todo lo que sucede en el entorno, en el mundo. Y estas son las partes de que se analiza la parte de la influencia cultural. Esa influencia cultural marcó en la historia. Esa influencia cultural marca en la historia para que se dé estos dos grandes momentos. Y al unirse este enriquecimiento de todas las ciudades con ese intelectualismo que surge a partir de esta influencia cultural, pero una influencia cultural más bien helenística, filosófica, del pensamiento del ser humano, sobre todo el ser o no ser. Y esto es lo que lleva más bien a fecundar sobre todo la parte intelectual de los humanistas, la parte intelectual humanista. Por eso es importante que el ser humano se ilustre
vaya buscando nuevos conocimientos, y eso es lo que conlleva a nosotros, a despertar esa búsqueda de conocer más cosas y no quedarnos, por eso yo siempre le recalco, no quedarnos lo que a veces nos dan en las clases, sino más bien ser consultivo, buscar y no quedarme, ser inconforme en ese sentido de saber un poquito más allá por qué suceden las cosas. A partir de esto también vemos que estas mismas características más bien es una producción de esa sociedad feudal, Marque ahí, por favor. Esa sociedad feudal. Pero ¿qué pasó con esas características? Una de esas características de la cual es el crecimiento de todas las ciudades. Punto a favor ahí. Crecimiento de las ciudades. Pero usted me va a decir, ¿pero qué tipo de ciudades? Las ciudades más importantes de la historia. Esas ciudades fueron creciendo por el nivel intelectual, las universidades. Recuerden que ya existían universidades que estaban al cargo y al frente de la iglesia en ese tiempo. Y eso surge, ese conocimiento de humanista, ese conocimiento intelectual del ser humano que quiere pronunciarse y salir de la oscuridad para entrar a la luz del conocimiento. Más bien también va desarrollando la parte de la manufactura y el comercio. Manufactura y comercio. Porque me van a decir, pero profesor, ¿y eso también es importante? Sí, con el conocimiento que iban adquiriendo en sus estudios, aprendieron muchas habilidades estas personas para encontrarse sobre todo en qué son buenos, en qué son diestros y qué tipo de habilidades pueden tener cada uno de esos seres humanos. Incluso también una sociedad, una nueva clase surge, la clase burgués. La clase burgués. Pero dicen, pero esa clase es más bien como aristócrata. Sí, es una clase que realmente que sí va adquiriendo varios principios de la misma naturaleza. Entonces, el ser humano fue creciendo por ese conocimiento o ese fruto de difusión que fue dándose como movimiento cultural en el Renacimiento. Pues bien, hasta el día de hoy finalizamos nuestra clase y nos vemos hasta una próxima. Bendiciones.